Hola, soy Jesús Peralta y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de nodos sobre este circuito que es el mismo de la ocasión pasada, en el cual llevamos a cabo un análisis por mallas, resolvimos el problema por método de mallas, pero pues esta vez vamos a resolver por el método de nodos. Entonces, para comenzar, antes de comenzar, vamos a asignarles nombres a cada uno de los elementos del circuito. Fuente de voltaje de 10 volts vamos a llamarle B1, a esta B2, a esta fuente de corriente vamos a llamarle I, a esta vamos a llamarle resistencia 1 y resistencia 2. Entonces vamos a asignarle también los nodos a este circuito. Este va a ser el nodo A, aquí va a estar el nodo B y este va a ser el nodo C. Vamos a llamar que es nuestro nodo de referencia. En realidad pues todos estos tres van a ser nodos de referencia, puesto que no tienen, estos nodos no tienen ningún elemento entre ellos, ni estos dos, por lo tanto todos estos conforman un mismo nodo. Y pues aquí hay 0 volts en todos estos, de forma que primero que nada podemos notar que la diferencia potencial entre nodo A y nodo de referencia es de 10 volts, es decir, potencial en A menos 0 volts, que es el potencial en A, es igual a 10 volts, es decir, potencial en A vale 10 volts. Asimismo, la diferencia potencial entre C y nodo de referencia es de 12 volts. Esto es, el potencial en C menos 0 volts, que es igual al potencial en C, es igual a 12 volts. Lo que quiere decir que el potencial en C es de 12 volts. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, podemos obtener, dado que ya conocemos los potenciales en A y C, podemos obtener cuál es la diferencia potencial entre A y C, que viene siendo el voltaje de esta resistencia R1. Dado que la corriente IA pasa por esta misma resistencia con el mismo voltaje, entonces mediante la ley de Ohm podemos obtener cuál es el valor de esta corriente IA, pues mediante la diferencia potencial entre nodo A y nodo C. Entonces esta corriente IA va de nodo A a nodo C, con lo cual, aplicando la ley de Ohm, por aquí, corriente IA es igual al potencial en A menos el potencial en C, entre el valor de resistencia R1. Lo cual va a ser, el potencial en A dijimos que es de 10 volts, el potencial en C son de 12 volts, entonces tenemos menos 2 volts entre 4 ohms, que es pues menos un medio ampere. De forma que entonces por acá va pues un medio ampere, que es exactamente lo mismo que hayamos obtenido el problema anterior. De esa forma entonces este voltaje es de 4 veces menos un medio ampere, que es así. Entonces bueno, pues 4 veces IA es igual a menos 2 ampere, lo que quiere decir entonces que de B a C hay no 2 amperes, son 2 volts, ya que pues esto es un potencial realmente, ¿no? Y estos 4, este número 4 en realidad deberían tener unidades de ohms, para que al multiplicarlo por ampere pues se volverá volts. Entonces sí, de mayor a menor potencial hay 2 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia potencial entre B y C es igual a 2 volts, de donde el potencial en B es igual a 2 volts más el potencial en C. Y como el potencial en C lo conocemos y tiene un valor de 12 volts, 12 más 2 son 14. Entonces el potencial en B vale 14 volts. Y es así que hemos terminado el análisis por medio del método de nodos. Realmente no tuvimos que aplicar pues todo lo demás que implica este método, como por ejemplo la aplicación de leyes de Kirchhoff en los nodos, ya que no fue realmente necesario, puesto que pues la configuración del circuito pues nos dio de forma sencilla, por decirlo así, los valores de los potenciales en los nodos, y pues haciendo algunos cálculos, sobre todo con la pregunta que nos pedía, y pues también gracias a esta fuente de voltaje dependiente, pues pudimos obtener los valores de todos los nodos, los valores de los potenciales de todos los nodos, pues de una forma bastante
sencilla. Entonces, realmente ahorita lo que nos puede quedar es obtener cuáles van a ser las diferencias de potencial o los voltajes de cada una de las resistencias. En este caso, pues ya obtuvimos el voltaje de esta resistencia R1, que son de 2 volts. No, perdón. De esta resistencia, que son aquí, menos 2 volts, es decir, esa es la diferencia potencial entre A y C, o pues eso quiere decir que la diferencia potencial de C a A es de 2 volts, es decir, de aquí a acá, de más a menos, hay 2 volts. Con lo cual, pues también podemos obtener cuál va a ser el valor pues de este voltaje mediante la ley de Ohm. Bueno, pues igual, ¿no? Podemos obtener podemos obtener cuál es el valor del voltaje de la resistencia R2 obteniendo la diferencia potencial entre A y B, de forma que potencial en A menos el potencial en B es igual a 10 volts menos 14, que son menos 4 volts. Es decir que hay un potencial. Voy a borrar esta R2, voy a ponerlo acá arriba. Y hay un voltaje así de 4 volts. Con esto pues podemos obviamente obtener cuáles van a ser las demás corrientes del circuito. Por ejemplo, pues para acá va a venir una corriente yendo de mayor a menor potencial, que por la ley de Ohm, esto vamos a ponerle negativo. Esto por supuesto es igual a la corriente que va a pasar por aquí. Vamos a llamarle I minúscula. Es la corriente por resistencia, es decir, R2 por I minúscula, de donde pues R2 de donde pues I minúscula es igual a 4 volts entre 2 volts, que son 2 amperes. Con lo cual pues mediante la ley de Kirchhoff de corriente aplicada a este nodo, aquí entra un medio ampere, por acá entran 2 amperes, por lo tanto aquí van a tener que ir 5 medios amperes, que es la suma entre 2 y 1 medio. Asimismo, como aquí va medio ampere, por acá tienen que ir por acá arriba y por acá también 2 amperes. Y de igual forma, como por acá va medio ampere, entonces de aquí tienen que ir 3 medios amperes. Y pues ahora sí, completamente que con eso hemos terminado de responder todo el circuito, hemos resuelto el problema, obtuvimos todas las corrientes que pasan a través pues de todo el circuito, las potenciales de cada uno de los nodos, y por lo tanto pues podemos conocer las diferencias potenciales. Y pues sí, pues también respondimos la pregunta: ¿cuánto vale la corriente IA? Que es un medio de ampere, y pues por lo tanto cuál es el potencial que aporta, o cuál es el voltaje que aporta esta fuente de tensión. Entonces sí, con eso hemos concluido el análisis de este circuito por medio de método de nodos.